Me dieron una lista de reglas extrañas cuando acepté trabajar en una torre de vigilancia en medio del bosque. Después de eso le tengo miedo a los bosques. Nunca pensé que aceptar ese trabajo fuera a cambiarme la forma de ver los bosques. Siempre me habían gustado los lugares aislados, el silencio, la sensación de estar lejos de todo. Por eso acepté sin pensarlo mucho cuando vi el anuncio. Turno nocturno en torre de vigilancia forestal. Buen pago, pocas responsabilidades, completamente solo. Solo tenía que vigilar el área y reportar cualquier incendio. Eso era todo. O al menos, eso creía. La torre estaba en medio del bosque, a varias horas del pueblo más cercano. Para llegar tuve que manejar por un camino de tierra durante casi una hora, sin señal, sin casas, sin nada. Cuando por fin la vi, me dio una sensación extraña. Era alta, vieja, hecha de metal oxidado y madera crujiente. Desde abajo parecía abandonada, pero las luces estaban encendidas. El supervisor me estaba esperando. Un hombre serio, cansado, como si no durmiera bien desde hace años. No fue amable, pero tampoco grosero. Me explicó lo básico. Me mostró la pequeña cabina en la parte superior, la radio, los binoculares, el catre donde iba a dormir y la escalera interminable para subir y bajar. Todo normal. Hasta que me entregó una hoja doblada. «Esto es lo más importante», me dijo. «Léela completa antes de que anochezca». Era una lista de reglas. Al principio pensé que eran advertencias normales. No usar fuego, no bajar de noche, no dejar la radio apagada. Pero conforme avancé, algo no cuadraba. Las reglas no estaban escritas como instrucciones. Estaban escritas como si alguien hubiera aprendido a la mala. La primera decía: si escuchas pasos alrededor de la torre después del anochecer, no mires por la ventana. Me reí nervioso y le pregunté si era una broma. Él no sonrió. La segunda regla decía: nunca respondas a voces que pronuncien tu nombre desde el bosque, aunque suenen conocidas. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté quién había escrito eso. El supervisor solo respondió que era mejor no saberlo. Antes de irse, me miró fijamente y añadió algo que no venía en la hoja. Si rompes una regla, no intentes arreglarlo, solo sigue con la siguiente. Se fue antes de que oscureciera. Me quedé solo, subí a la torre y cerré la puerta metálica detrás de mí. Desde arriba, el bosque se veía infinito. Árboles por todos lados, moviéndose lentamente con el viento. El sol comenzó a ocultarse y el silencio se volvió más pesado. Tomé la hoja otra vez. Todavía faltaban muchas reglas por leer. Y afuera, el bosque empezaba a cambiar. Cuando el sol desapareció por completo, el bosque dejó de sonar como un lugar normal. Durante el día se escuchaban pájaros, insectos, ramas moviéndose con el viento. De noche, todo eso se apagó de golpe. No fue un silencio natural. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Encendí la radio para sentirme acompañado, pero solo había estática. Recordé otra de las reglas que todavía no había leído, así que tomé la hoja y continué. Regla 3. La radio debe permanecer encendida toda la noche, incluso si solo transmite ruido. Si se apaga sola, no la vuelvas a encender. Tragué saliva y subí el volumen un poco. El ruido blanco llenó la cabina, incómodo, pero mejor que el silencio. Regla 4. Cada hora, revisa el bosque con los binoculares. Si notas que un sector se ve más oscuro que los demás, deja de observarlo inmediatamente. No entendí cómo algo podía verse más oscuro que la noche, pero no quise pensarlo demasiado. A las 9 en punto tomé los binoculares y empecé a revisar el perímetro, moviéndolos lentamente, como me habían indicado. Árboles, sombras, nada fuera de lo normal. Hasta que al mirar hacia el norte, sentí algo raro. No era que hubiera algo ahí, era más bien que faltaba algo. Un espacio entre los árboles donde la oscuridad parecía más profunda, como un hueco. Me acordé de la regla y bajé los binoculares de inmediato. El corazón me latía fuerte. Seguía leyendo. Regla 5. Si la escalera de la torre cruje como si alguien estuviera subiendo, no te asomes por la trampilla. La torre crujía todo el tiempo, así que intenté convencerme de que era por el viento. Justo entonces, un sonido seco resonó debajo de mí. Un crujido distinto, más pesado, como un paso. Me quedé completamente quieto conteniendo la respiración. El sonido se repitió, uno más, luego otro, lentamente,
subiendo. La radio dejó de hacer estática por un segundo. Volvió de golpe, más fuerte que antes. Las escaleras dejaron de sonar. Con manos temblorosas seguí leyendo, intentando ignorar la sensación de que algo se había detenido justo debajo de la cabina. Regla 6. Si escuchas que alguien llega hasta la última escalera y se queda en silencio, no te muevas durante 10 minutos. Me senté en el suelo, sin atreverme a mirar la trampilla. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Afuera, el viento no se movía. La radio seguía encendida. Y algo muy cerca parecía estar esperando a que yo cometiera un error. Cuando por fin conté los 10 minutos, mis piernas estaban entumidas. No me moví de inmediato. La regla decía, no te muevas durante 10 minutos, pero no decía qué pasaba después. Esperé unos segundos más antes de levantarme lentamente. No escuché nada en la escalera, pero eso no me tranquilizó. El silencio era peor. Miré el reloj. Eran las 10:58 de la noche. Volví a la lista con una sensación pesada en el pecho. Regla 7. Si el reloj se detiene o marca una hora que no reconoces, deja de vigilar el bosque. Apaga las luces interiores y siéntate en el suelo. Lo miré otra vez para asegurarme de que estaba funcionando. Seguía avanzando normal, por ahora. Regla 8. Después de las 11 en punto de la noche, no abras la puerta de la cabina bajo ninguna circunstancia. Fruncí el ceño. Nadie debería poder subir hasta ahí sin que yo lo notara. Me asomé por la pequeña ventana lateral, con cuidado de no mirar hacia el suelo. El bosque estaba completamente inmóvil, pero sentí esa presión en la nuca. Esa sensación clara de que alguien te observa desde un punto que no puedes ver. A las 11:03 de la noche escuché el primer golpe. No fue fuerte. Sonó como si alguien hubiera apoyado la mano en la puerta metálica. Luego otro. Lento. Deliberado. No eran golpes pidiendo ayuda. Eran pruebas. Me alejé de la puerta recordando la regla. No respondí. No hice ruido. La radio comenzó a distorsionarse. Entre la estática, juraría haber escuchado respiración. Acerqué el oído, pero la regla 3 me vino a la mente. No intentar arreglar nada que cambiara solo. Seguí leyendo, con el corazón acelerado. Regla 9. Si escuchas golpes en la puerta después de las 11 p.m., revisa el suelo. Si hay sombras que no coinciden con tu cuerpo, apaga la linterna. Miré hacia abajo. Había más de una sombra. Una era mía. Las otras no se movían conmigo. Apagué la linterna de inmediato y me senté contra la pared, intentando no hacer ningún sonido. Los golpes cesaron. La presión en el aire se hizo más intensa, como si algo estuviera molesto. Pasaron varios minutos, tal vez más. Perdí la noción del tiempo. Cuando por fin me atreví a levantar la mirada, la radio estaba transmitiendo algo distinto. Ya no era estática. Era un murmullo bajo, irregular, como varias voces hablando al mismo tiempo, demasiado despacio para entenderlas. Tomé la hoja otra vez. Las siguientes reglas estaban manchadas, como si alguien las hubiera agarrado con manos sucias. Y una frase estaba escrita al margen, con tinta distinta. No todas las reglas te protegen, algunas solo te dan más tiempo. El reloj marcó las 12 en punto de la mañana con un clic seco, demasiado fuerte para un lugar tan silencioso. En ese instante, la radio se quedó muda. No estática, no voces, nada. Solo un vacío que me hizo sentir como si me hubieran tapado los oídos. Recordé la regla. Si la radio se apaga sola, no la vuelvas a encender. Así que la dejé así, aunque el silencio se volvió insoportable. Volví a la lista. Regla 10. Después de la medianoche el bosque intentará llamar tu atención. No se la des. No explicaba cómo. Eso fue lo peor. Regla 11. Si ves una luz entre los árboles que no sea fuego, no la señales, no la sigas, no la reportes. Casi al terminar de leerla, una luz apareció a lo lejos, entre los árboles. No era como una linterna ni como una fogata. Era más suave, irregular, como si flotara. Se movía lentamente, deteniéndose, esperando. Instintivamente levanté el brazo para señalarla, y me detuve a tiempo. Aparté la mirada y cerré las cortinas de la cabina. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Sentía que, si hacía el mínimo ruido, algo afuera sabría exactamente dónde estaba. Regla 12. Si hueles humo pero no ves fuego, cúbrete la nariz y no mires hacia abajo. El olor llegó segundos después. Un olor a madera quemada, viejo, húmedo. Me tapé la nariz con la manga. La tentación de asomarme por la ventana inferior era enorme.
El cuerpo quiere confirmar que no hay peligro. La lista decía que no lo hiciera. La torre empezó a vibrar suavemente, como si el viento hubiera regresado, pero los árboles seguían inmóviles. Escuché risas a lo lejos. No eran fuertes, no eran claras. Eran como ecos, como si alguien recordara cómo se reía una persona. Venían de diferentes direcciones, rodeando la torre poco a poco. Busqué la siguiente regla con desesperación. Regla 3. Si escuchas risas después de medianoche, revisa el suelo. Si la escalera ya no proyecta sombra, no bajes al amanecer. Miré al suelo. La escalera no tenía sombra. Sentí frío. Un frío que no venía del clima. Algo había cambiado debajo de la torre. Algo que no se iba a ir cuando saliera el sol. Al final de la hoja, casi ilegible, había una nota escrita con prisa. El amanecer no siempre significa que terminó. Y afuera, muy cerca, algo empezó a rodear la base de la torre. El sonido alrededor de la torre era constante ahora. No pasos definidos, no ramas rompiéndose, sino algo peor. Movimiento sin forma, como si muchas cosas se desplazaran al mismo tiempo sin tocar el suelo. Cerré los ojos un segundo, intentando controlar la respiración, pero el silencio dentro de la cabina me hacía sentir expuesto. Volví a leer la hoja. Solo quedaban unas cuantas reglas. Regla 14. Si sientes que la torre es más pequeña de lo que recuerdas, no intentes medir el espacio. Levanté la mirada. La cabina se sentía distinta. El techo parecía más bajo, las paredes más cerca. Me moví apenas y el metal crujió como si estuviera bajo presión. Regla 15. Si escuchas tu propia voz llamándote desde el bosque, ponte los audífonos o cúbrete los oídos. No tenía audífonos. Me tapé los oídos con fuerza justo cuando escuché mi nombre. Era mi voz, exacta, calmante, como si estuviera afuera, pidiéndome que bajara, que todo estaba bien, que ya podía irme. Apreté los dientes hasta que la voz se desvaneció. Regla 16. No mires hacia arriba desde la ventana después de las 12:00 am. No entendí por qué, hasta que una sombra pasó sobre la cabina. No venía del bosque, venía de arriba, deslizándose lentamente, como si algo se arrastrara sobre el techo de la torre. El metal crujió con un peso que no debería existir a esa altura. El reloj marcó las 2:07 de la madrugada. La última regla estaba escrita con letra temblorosa. Regla 17. Si llegas a esta parte y sigues vivo, no intentes abandonar la torre hasta que alguien venga por ti. Miré hacia abajo. Entre los árboles vi varias siluetas inmóviles, mirando hacia arriba. No tenían forma clara, solo alturas distintas, todas quietas, esperando. El cielo empezó a aclararse un poco, apenas una línea gris en el horizonte. El amanecer se acercaba, pero el bosque no se retiraba. Sentí que algo dentro de la cabina respiraba conmigo, y entonces entendí algo terrible. La lista no era para aprender a sobrevivir una noche, era para ganar tiempo. El cielo empezó a aclararse poco a poco, pero no sentí alivio. El bosque seguía inmóvil, como conteniendo la respiración. Las siluetas no se movían, no se acercaban, no se iban. Simplemente estaban ahí, mirando la torre como si supieran que el tiempo se me había acabado. A las 6:12 de la mañana escuché el sonido de un motor a lo lejos. Un vehículo subiendo por el camino de tierra. Nunca un ruido me había dado tanta esperanza. Cuando por fin se detuvo, escuché pasos humanos, normales, subiendo la escalera. Golpearon la puerta una sola vez. «Ya puedes salir», dijo una voz desde afuera. Era el supervisor. Abrí la puerta con manos temblorosas. La mañana era gris, pesada. Desde arriba, el bosque parecía igual que siempre. Tranquilo, demasiado tranquilo. Le pregunté por las sombras, por las luces, por las voces. Él no respondió. Solo tomó la hoja de reglas del mostrador y la dobló con cuidado. Antes de bajar me detuvo. «¿Escuchaste que alguien te llamara por tu nombre?», preguntó. Asentí. Suspiró, como si ya lo esperara. «Entonces ya no puedes trabajar aquí». Mientras bajábamos noté algo que me heló la sangre. La escalera. Sí tenía sombra otra vez. Todo estaba normal. Demasiado normal. Antes de irme, miré hacia la torre por última vez. En una de las ventanas superiores vi movimiento. Algo que se apartó lentamente, como si ya no me necesitara. Nunca volví al bosque, pero a veces, cuando estoy solo, escucho mi nombre dicho con mi propia voz. Y entonces recuerdo la última cosa que no estaba escrita en la lista.
La torre nunca está vacía, solo cambia de vigilante. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que todo esto tiene una explicación lógica? ¿O que hay algo en ese bosque que no quiere quedarse sin observador? Déjalo en los comentarios. Quiero leer qué piensas.